Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaremos sobre lo que es el switch, sus ventajas y desventajas, y les explicaremos cómo se hace una conexión de switches en cascada. Así que vamos a ver el video. Yo soy Fernando Hernández, vamos a darle. ¿Qué es un equipo capa 2 o switch? Es un equipo que basa su funcionalidad en la capa 2 del modelo OSI, que esta sería el enlace de datos. Esta capa está dividida en dos. Una es el control de enlace lógico, el cual permite controlar la sincronización del paquete de información, control de flujo y el chequeo de errores. Y la otra sería el control de acceso al medio, que controla cómo una computadora obtiene acceso a los datos en la red y permiso para transmitirlos. ¿Cuántos equipos podemos conectar a un switch? La respuesta es muy sencilla, todos los que queramos, pero es muy poco recomendable por el tráfico que se puede generar y las colisiones y cuellos de botella que se podrían llegar a ocasionar dentro de esas conexiones. La mayor ventaja de la tecnología en cascada es su veloz y fácil desarrollo. En la configuración en cascada todos los switches pueden alojar indistintamente dispositivos FC Host o FC Storage. Una de las desventajas más grandes que tiene la conexión en cascada es que la conexión de los switches equivale a todo el tráfico de una autopista en una calle de un solo canal. Es decir, está completamente plagada y es muy difícil de pasar. FC, a su traducción en español canal de fibra, es una tecnología de red utilizada principalmente para redes de almacenamiento, disponible primero a la velocidad de 1 gigabit por segundo y posteriormente a 2, 4 y 8 gigabits. El canal de fibra está estandarizado por el Comité Técnico T11 del Comité Internacional para Estándares de Tecnología de la Información, INITS, acreditado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI. A continuación, le mostraremos y le explicaremos los pasos para poder conectar dos switches de manera de cascada, con una forma de cascada. Paso número 1. Tenemos que asegurarnos que todos los dispositivos que se vayan a conectar al switch estén apagados, completamente apagados. El paso número 2 es conectar un cable Ethernet a uno de los puertos numerados del switch secundario y a continuación conectar el otro a un extremo de la computadora. Nota: repite el paso 2 para conectar computadoras adicionales. En este ejemplo estamos utilizando el SE1500 como switch secundario que es Cisco. Paso 3. Conecte otro cable Ethernet a uno de los puertos en la parte superior posterior del switch secundario. Y a continuación, conecte el otro extremo a uno de los puertos en la parte posterior del switch principal. Paso 4. Enchufe el adaptador de corriente que se suministra al switch secundario y encienda los dispositivos. Paso 5. Compruebe las luces de la parte frontal del switch. Las luces corresponden al puerto de la parte posterior del switch. Nota: una luz que parpadea indica que la conexión es correcta y está bien hecha. Así es como se conecta dos switches y una computadora en forma de cascada. Hoy hablaremos de los switches apilables también. Un grupo de switches stack puede apilarse, uniéndolos con enlaces de alta velocidad y comportarse como un único switch con la capacidad de puertos de la suma de todos ellos. ¿A qué nos referimos? Si tenemos 12 switches de 48 puertos cada uno, en un total al final tendremos 576 puertos disponibles. Los enlaces que unen los switches del stack pueden alcanzar hasta los 20 GB por segundo. Puede usarse un stack de switches para minimizar el downtime. El switch master y el backup se sincronizan constantemente para tener la misma configuración. Si el master falla, el backup se convierte en el nuevo master y otro switch del stack toma el rol del backup. ¿Y cómo se puede realizar este apilamiento? Los switches tienen unos puertos específicos que permiten realizar este apilamiento o esta concatenación. Son puertos específicos para que puedan ser enlazados entre sí, empleando conectores dedicados. Puede depender de cada fabricante, pueden ser de cobre o FO. Pero no se trata de cables de red convencionales. Las dos configuraciones que se pueden emplear son las de cadena o las de anillo.
beneficios de realizar esta acción se resumen en 3. Permite escalar el tamaño de los conmutadores a las necesidades de la red. Tiene una gestión unificada y proporciona redundancia en las comunicaciones. Una vez explicado la definición de switch en cascada y switch apilable, debemos de entender por qué mencionamos a estos dos tipos de conexión. Y es que en muchísimas ocasiones se llegan a confundir, así que mencionaremos cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas de cada uno. La diferencia entre el switch apilable y el switch en cascada es que el switch apilable utiliza puertos específicos para hacer la conexión. En cambio, el switch en cascada utiliza puertos Ethernet o los mismos puertos que podemos conectar otros dispositivos para poder hacer la conexión, lo cual nos quita 2 puertos por cada 2 switches. Sin embargo, en el método apilable, pues es un poco mejor porque no se gasta puertos. Otra diferencia que tiene el método de cascada y el método de apilable o stack es que en el método de cascada por cada switch que vamos agregando va aumentando la latencia. Sin embargo, en el método de stacking no aumenta, ya que ningún switch depende del otro. Sin embargo, en el método de cascada sí. Entonces, como tenemos entendido, no hay mucha diferencia entre ambos. Inclusive podrían llegar a parecer mucho, pero al momento de la conexión es donde importa, porque podemos llegar a manejar grandes cantidades o bajas cantidades dependiendo el uso de cada uno de los sistemas. Una vez habiendo entendido todo esto, los temas mencionados con anterioridad, que era un switch, que era el método de cascada, cuáles eran las ventajas y desventajas, qué es el método apilable o el switch stack. Una vez comprendido esto, ahora pasaremos a la conexión de consola a switch. Bienvenido, mi nombre es Emanuel Martínez. En esta ocasión voy a explicar el método de consola a un switch a través del programa PuTTY, y como no cuento con los materiales adecuados, va a ser una explicación teórica. Comencemos. Para realizar la conexión de consola a un switch, primero se conecta el puerto de consola. Generalmente hay que usar un adaptador USB por el tipo de entrada. Posteriormente se da corriente una vez esté conectado. El switch tiene un sistema operativo que está grabado internamente, y las modificaciones se pueden resetear para regresarlo a su sistema operativo de fábrica. Para poder acceder a la consola es necesario tener un programa llamado PuTTY y configurar el puerto serial con la velocidad de 9600. Hay que asegurarnos en qué puerto está conectado, ya sea COM1, COM2, etc. Para ello, vamos a Administrador de dispositivos y puertos COM y LPT. Aparecerá sobre qué puerto se ha montado nuestro switch. Cuando se le dé Open, va a empezar a correr el switch. Si no tiene password establecido, en el mensaje responderemos que no. Si tuviera un password, procederíamos a resetearlo. Pero supongamos que nuestro switch no tiene ningún password y tenemos acceso a todos los modos de operación. En este caso hay 3 modos de operación: el modo inicial, el privilegiado y el de configuración global. En el modo privilegiado es donde tendremos prácticamente acceso a todos los comandos para ver la información de nuestro switch en tiempo real. Generalmente, para entrar a este modo del switch debería pedir una contraseña diferente a la inicial. Por ejemplo, con el comando Show Interface Status podremos ver el estatus de todos los puertos RJ45 del switch y los puertos adicionales que tenga este, como por ejemplo los puertos de Gigabit. Si nosotros conectamos un equipo al switch, automáticamente este se verá reflejado en la información de la consola. Por ejemplo, aparecerá con el estatus de conectado en el puerto al que fue conectado. Pero si lo que nosotros queremos es cambiar el nombre de nuestro switch o ponerle una contraseña, tenemos que estar en el modo de configuración global. Estando en el modo de configuración global, con el comando hostname se podrá renombrar el switch. Y para poner una contraseña al modo privilegiado será con el comando enable secret seguido de la contraseña que se va a poner. Para poner la contraseña con la que inicia nuestro switch tendremos que entrar a otro modo. Para ello escribiremos line console 0. Para acceder al modo config line, aquí se activa password escribiendo login, y en la siguiente línea de comando se escribirá password seguido de la contraseña que le daremos a nuestro switch. Con la palabra end, después de asignar el password, regresaremos a la modalidad de privilegiado.
Y para salvar la configuración que acabamos de realizar, se escribirá la palabra write. Si esta palabra no se escribe, la configuración no se guardará. Para verificar que nuestra configuración fue guardada exitosamente, podemos acceder con el comando dirflash y nos mostrará todos los archivos que tiene guardado nuestro switch. Ya con la configuración guardada, cuando volvamos a iniciar el switch o se rebotee, ya nos pedirá desde el inicio la contraseña. Si la contraseña es correcta, entraremos al modo inicial, y para acceder al modo privilegiado, nuevamente pedirá contraseña, pero esta vez la que se le asignó específicamente para entrar a ese modo. Y por tanto, ahora el switch está asegurado con estas dos contraseñas. Esta explicación es para acceder a un switch Cisco. Depende de la marca y el fabricante los métodos para acceder a la consola, pero por lo general los comandos no cambian mucho.